Acabas de entrar en The Seven Deadly Sins Origin y sientes que el mapa es demasiado grande o que tus personajes no hacen suficiente daño. Olvida lo que sabías de Grand Cross. En este nuevo mundo abierto de Britannia, el combate no es por turnos, es una acción pura y estrategia donde tu arma define tu elemento. Hoy te voy a enseñar la guía definitiva para que no desperdicies ni un solo recurso en personajes que no valen la pena. Veamos desde dominar el sistema de combos para farmear el doble de rápido hasta cómo jugar en crossplay con tus amigos y qué armas priorizar para romper el meta actual. Si quieres dominar Britannia desde el día 1 y jugar como un profesional, quédate, porque empezamos ya lo tenemos disponible. Qué bien, ya está disponible el juego que estamos esperándolo. Creo que desde enero, vamos, yo desde enero lo sabía el juego, desde enero que llevan diciendo que, bueno, que se esperaba la salida y hasta el día de hoy que no salió. A ver. Y por fin, porque decían que lo estaban optimizando bastante para plataformas de Android, iOS y demás. A ver, dice que lo primero que tenemos que hacer es seguir la historia, como estáis viendo. Es decir, no hay más. Es como un portal, ¿no? Pulsa X para tocarlo. Wow, vibra el mando y todo, ¿eh? Tiene sistema de vibración a tope. Primero que tenemos que hacer, pues van a ser las misiones principales de exploración, donde tenemos que seguir la historia principal y el juego premia recordar la curiosidad, recoger materiales de cocina, minerales y completar cofres en el camino. Es vital para mejorar tu cuenta de forma pasiva. Vamos a ver si el sistema de combate, porque ahora mismo solo nos hemos pegado con un solo bicho. Se ve muy bonito, gráficamente, visualmente, se ve muy bonito. Este es el juego que venía a romper el mercado. Y yo diría que por la salida de Ark Knights no salió en febrero. A mí nadie me quita eso de mi cabeza. Pulsa L para mover al dragón y evitar los obstáculos. Pulsa RT para ejecutar un ataque de fuego. ¿Vale? Vale. Esto para movernos y esto para ejecutar el fuego. Wow, muy guapo, el controlar esto como mando. Me parece increíble que exista un lugar subterráneo como este. A ver, tema de pelea. Con este botón pegamos. Con este hacemos el dash, tiempo de recuperación. Ah, amigo, mira, tenemos. Pego el salto. ¿Y el RT para qué nos sirve? Ahora. La ulti. ¿Pero no le damos o qué? A ver si hay cosillas por aquí para recoger. Porque. Qué guapo. Guau, cómo vibra, La vibración, yo os digo. El mando este no para de vibrar. Así siempre. Las texturas de 10. Y como digo, a ver, voy a subirlo en PC. Pero en realidad va a ser lo mismo que en móvil. Es el mismo juego. Va a ser crossplay totalmente. Va a tener modo multijugador. Va a ser también cross-save. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar. Aquí estaría el otro grupo de amigos. Mazmorra de oro, que es lo que decíamos, de la mazmorra que podemos jugar en equipos. Una tiene caballería, mira, o sea, el gremio, como caballería sería como el gremio, ¿no? Para que veáis, un montón tenemos ya todo. ¿Dónde están los de los grupos? Encuentra un amigo, mira, por ejemplo, amigos. Puedes agregar aquí. Incluso podemos encontrar un grupo. Mira, imagina, vamos a ir al mundo 1, episodio acto 68. Wow, hay gente avanzadísima ahí, yo creo. Vamos para atrás. Y orden de la caballería. Ingresar al orden o crear orden, que es como tu gremio, ¿no? Herederos de Epstein. Madre mía, hay gente de todo en este mundo, ¿eh? ¿Qué tenéis? Bueno, pues, es decir, hay un montón de peña. El juego se ve que está siendo bastante jugado. Y bueno, fue de los más esperados, como digo, en mi cabeza. Ah, mira, aquí hay una persona. Es RPG, pero puedes ver a gente, eso dijeron. Mira, pero vamos a agregarle. Ya hay peña, ya hay peña, ya hemos llegado. Creo que él igual lo ha visto por primera vez. Mira, aquí hay otro, aquí hay otro. Andy, también podremos capturar mascotas, que es lo que os voy a enseñar ahora mismo. Y... ¿dónde está la mochila? Bolsa. Vale, opciones. Esta. Paquete y tras derrotar. No. Esta será. Probabilidad de captura. Usar. A ver, ahí lo tenemos. Usar RT. Vamos a ver. ¿Lo capturamos? ¡Ey, mirad! Pues sí, ya es nuestro. Cría de ave gigante. Tenemos una mascota. Algunos animales van a ser domesticados, otros no. ¿Quieres cambiar tu mascota ahora mismo? No.
Como veis, pues podemos capturar también como lo que decíamos, mascotas dentro del juego. Algunas son para capturar, otras no, por si acaso. Si alguno se preguntaba sobre los códigos de regalo, sé que han visto muchos vídeos prometiendo recompensas locas. La realidad es que en este lanzamiento, Nermable está premiando más a los jugadores activos mediante el evento de login diario y las recompensas de preregistro. Si encuentra un código oficial en el lugar seguro para canjearlo en la web oficial de Nermable. No compartan sus datos con nadie, que prometen diamantes infinitos. El mejor código ahora mismo es simplemente jugar y completar las misiones del evento que están activas desde hoy. Porque no hay un código, por si acaso, no hay gift codes. No existen, es mentira. Lo que decíamos, sí, se puede jugar con amigos totalmente. El juego permite invitar a tus amigos en grupo para explorar el mundo, completar mazmorras y enfrentaros a jefes. Es una experiencia de hasta 4 jugadores en modo cooperativo. El juego también incluye búsquedas de grupo matchmaking. Si no tienes amigos conectados en ese momento, puedes usar herramienta de emparejamiento para que el sistema te junte con otros jugadores que están buscando completar la misma actividad o misión. El juego en sí no es un MMO masivo, es un RPG de acción con funciones cooperativas. Verás a otros jugadores por las ciudades, pero el núcleo del juego y las misiones se enfocan en grupos pequeños para una experiencia más controlada y épica. Ahora sí empieza lo bueno. El juego, por si acaso, para móvil se espera... El 23 de marzo es cuando se espera el lanzamiento para móvil, por si acaso. A día de hoy tenemos el acceso anticipado para PC y PS5. A diferencia de otros juegos donde un personaje es de fuego y punto, en 7DS Origin tu personaje es una base que adopta el elemento de su arma equipada. El sistema de energías, no solo eliges armas al azar, buscas crear reacciones elementales. Si aplicas un efecto de humedad, agua a un enemigo y luego cambias a otro personaje que tiene un arma de electricidad, el enemigo recibirá daño extra o un alterado, como shock. Esto es importantísimo también controlarlo, por eso os lo menciono. En combate tienes a tus 4 personajes listos, puedes cambiar de uno a otro en medio de una animación de ataque. Puedes lanzar una habilidad de viento con el personaje A, cambiar instantáneamente el personaje B y lanzar una habilidad de tierra para crear una reacción combinada. Pues olvídense de lo que sabían en Grand Cross. Aquí tu personaje no es de fuego por naturaleza, tu personaje es lo que su arma dicta. Si quieres vencer a un jefe de fuego, no busques un personaje de agua, busca un arma de agua y equípaselo a tu mejor DPS. La clave para ganar es la sinergia. Golpea con un elemento para dejar al enemigo vulnerable y cambia a otro personaje para rematar con una reacción elemental. Dominen el cambio de armas y dominarán el juego. Muchos se preguntan por la tier list. Ojo, Origin es un juego de acción. No se obsesionen con tener el personaje S si no saben combinar sus elementos. Mi consejo es busquen un balance entre un DPS, un healer y un personaje que les ayude a recolectar materiales. Y por favor, no subestimen a los personajes SR al principio. Son su mejor herramienta para avanzar sin gastar todos sus recursos en un solo SSR. Bien, vamos a canjear los códigos. Tenéis que ir a ajustes y en ajustes vais abajo a la cuenta y pone canjear cupón. Le dais aquí, metemos el nombre del código, usamos, confirmamos y nos han enviado todos estos regalos. Perfecto, ya tenemos el primer código. Vamos con los siguientes. Cerramos, vamos a crear otro más, usar, otro aquí. Y este nos da dos cosillas, ¿vale? Tenemos dos. El tercero. El tercero. Y el último que es este. Son 4 códigos gratuitos para todo el mundo. Corre a meterlos ya. Os los estoy trayendo enseguida. Si van a salir más, que saldrán más, os voy dejando en la descripción también del vídeo. Ya lo tenéis, mirad. 4 códigos que hemos sacado y que nos ha tenido que llegar al correo. Si me voy aquí a Escape. Aquí están, todos estos acaban de llegar. Todos estos los que nos han llegado ahora al correo. Correr a ponerlo rápido y que nos va a servir también para el teléfono. Ya sabéis, si tenéis un PC o algo, va a haber Scroll Safe. Lo que utilicéis aquí o lo que avancéis aquí os va a servir para el día 23 en el teléfono. Qué guapo como vuela, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Qué guapo! Espérame, espérame, espérame. Que tiene físicas. En el juego, como he dicho, los ítems son muy importantes. Y en este caso, también tenemos grabados, que nos dan como de todos los objetos que teníamos, generas uno nuevo. Puedes tener de varias calidades. Mira este. Es decir, es todo el rato farmeando o consiguiendo piezas. Pero increíble. Wow. Información del equipo. Aquí. Era con este. Vamos a armadura. Atuendos. Aquí es donde tenemos que cambiarle. Equipar. Wow, qué guapo. Y cambia el... Vamos a sacar al primero, que es él. Sí, ha cambiado, mira. Ha cambiado de traje también.
El potencial también de los personajes se puede aumentar. Como estáis viendo, vamos a darle aquí a abandonar. En este caso, pues podemos mejorar los potenciales. Aquí venís a potencial y lo que hace es aumentar un 3% el ataque, un 2% la defensa y un 1% el PS máximo. La siguiente mejora pues es cuando consigamos el amplificador, que sería para activar el potencial siguiente. Aquellos que piensan que si hay una tier list, a ver, de por sí, se podría decir que la tier list pues sería más fuerte Meliodas, más que nada por, por la base. Por la base y porque Meliodas tiene una equipación especial que nos lo dan de aquí, en este de aquí. No es que sea el mejor que los demás, porque como hemos dicho, en este juego no existe como tal uno más fuerte. Por tener, por ejemplo, a Meliodas vas a poder ganar siempre, sino que va a depender también de tus ítems. Que dependen también, ya digo, que un ítem puede cambiar totalmente el curso, por ejemplo, qué espadón coger, en este caso espadón ardiente, espada larga, que creo que son los de Meliodas, va a definir también, por ejemplo, perforación 13, cambia totalmente, bueno, en estos casos todos son iguales. Si fuéramos aquí, creo que cambia, ¿no? Escudo y escudo, no, perforación 13. Aquí, por ejemplo, no metería perforación, sino daño crítico. Es decir, influye todo, no solo es una cosa. Y pues eso ya estaría, pero como digo, el orden, pues más o menos sería lo que vemos, Meliodas, aunque es un alto porcentaje, y luego irían los demás. No es que, por ejemplo, Elien sea mejor o King sea mejor, sino que aquí de cada uno depende. Aunque King, como sabremos, es un healer, ¿cómo se diría? Un curandero, ¿no? Sería más de un, por ejemplo, tiene, va a ser estanque seguro siempre, va a ser un control de masas. Ya como digo, más o menos es el estilo lo que vais viendo, pero en realidad no es que uno vaya a ser mejor que otro, a eso me refiero. En realidad va a ser dependiendo mucho de lo que le equipes, del el arma y también de tu equipo, que va a ser 4, recuerda. ¿Qué más os puedo contar? Va a tener modo... Es un RPG, por si acaso. Por si acaso alguno no lo sabía, es un RPG que va a tener varios modos que van a ser multijugador, en el que puedes invitar a tu amigo o a gente random, también se va a poder, para completar bosses o misiones que son muy difíciles. Wow, ¿y este? Dice para esquivar, para poder avanzar rápido la dirección con RB. Vale, durante desplazamientos, si avanzas justo un ataque, lo esquivas y pues nada. Vale. Vamos a activar esto. Y llamamos a la otra. Y activamos la ulti también. Ah, no, todavía no la tenemos. No me dio, creo. Ah, ¿qué más? Ah, no. Vale, dice, si un enemigo emite un destello azul, podrás contraatacar. ¿Cómo? A ver, un destello azul, podrás contraatacar. Ah, amigo, vale. Al usar la movilidad de relevo, en ese momento se activará un contraataque aturdido. Vale, si ahora pulso esta, se queda como aturdido, ¿no? Destello azul, a ver si hace el destello azul. Wow, ¿qué pasó? Ahora no. No lo hemos hecho bien. Ahora sí le hemos hecho el destello. La ulti. Buah, el boss está durísimo este y es el primero. No, me dio. Vale, utilizamos a los dos. El golem nos va a ganar, yo creo. La puerta se abre. Atento, atento al golem, que viene. Se quedó sin brazo, pobre golem. X. Hay combinaciones, sí, de botones. Ey, pues aquí aparecía, ¿no? Ah, mira, puedo romper los árboles y todo. LB. LB. Ah, mira, podemos fabricar. No me digas.
A ver, no me lo creo. Es que es una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo y todo. Poción. Fabricar. X. ¡Hala! Aquí vamos a craftear y todo. Ah, vale, amigo, que no lo había recogido. Mira, un puerco. Hawk. Vaya, ha funcionado esto mucho mejor. ¿Aquí los puercos hablan? ¿Qué clase de juego es este? Yo que sepa, no lo comemos. Que quería mostraros, pero bueno. Retira. Estos son los de los gachas. Aquí empezamos. ¿Se puede hacer reroll? En principio sí. Vamos a probar. No so- Vamos a probar cuáles nos toca. Más que nada por curiosidad. Según nos han dicho, sí se puede hacer reroll. Habrá que probarlo, porque yo sé que en móvil sí se puede hacer. Vamos a girar con el R. A tope. Por favor, que me toque uno buenísimo o algo. A ver, mínimo un SSR os tiene que salir, digo yo. Buah, el mando vibra un huevo. Jugarlo con mando mola muchísimo también. Eso, esto es lo que os queríamos decir. Aquí este juego no solo importa el personaje que escojas. Aquí es muy importante su arma y la afinidad que tiene con él, el elemental. En Origin, cada personaje tiene una afinidad elemental. Por ejemplo, no ataques con fuego a un enemigo de agua. A diferencia de otros juegos, el arma que elijas define el set de habilidades. Un personaje puede ser de DPS con una espada y soporte con un báculo. Enfatiza qué debes elegir de arma en el rol que necesites para cubrir en tu equipo. Vamos al siguiente, a ver. Tenemos la lanza de guardián. Nos toca otra vez la espada doble de aventurero. Vale, por el momento son todos estos ítems. Pensaba que eran personajes. Ah, pues sí, nos ha tocado un personaje. ¿Este de qué tipo es? Slayer, SR. Como he dicho, buah, no nos ha tocado así, por así decirlo, ninguno bueno. Un SSR. Pero en este juego no solo vale, por ejemplo, puedes tener cuatro ¿cómo decirlo? Cuatro personajes de SSR, pero a lo mejor un buen equipo formado por SRs con con las afinidades y los elementos que son necesarios, puedes derrotar a un boss que no vas a poder con los cuatro SSR. ¿Tenemos uno gratis? A ver, vamos a probarlo. ¿Un gato? Apunta a las ciudades de estrellas. Ya le he pulsado el R. A ver. Parece un Pikachu. Ha sonado un pi. Cerrar. Apunto exclusivo. A ver, retirada, retirada. Y esto retirada. A ver qué probabilidades hay aquí de conseguir. A melodías, que este es el más roto, ¿no? Me imagino. Probabilidades de grados de SSR. O un 0,4. Madre mía. King. Un 0,057. Dios mío. Es que más fácil que nos toque melodías. Pensaba que él era el roto, pero no. King, el más. A ver, los SRs, ¿cuántos hay? Bueno, no nos ha tocado mal. Slayer, 0,3. Aunque también, como digo, las armas son muy importantes. Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Y tenemos para gachas? Ya no. Esto ya hemos gastado el gratis. La recompensa de máxima categoría es la espada demoníaca. Y esto vamos a ver aquí. Mira, que aumenta las probabilidades. Y esto vale 10. No tiene suficiente. Vamos a ver. No podemos todavía abrir durante el tutorial.